Bueno, ese que planteo es un asunto, pero ¿cómo empieza el cronograma de actividades en este 2023? ¿Cuáles son los retos de la educación superior este año y la relación con el actual gobierno nacional? Señora rectora Claudia Restrepo Montoya, rectora de AFID, bienvenida, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias por tenerme por acá en estas horas de la madrugada. Bienvenida a esta y a cualquier rectora. Lo primero, antes de hablar de vida universitaria, ¿cómo le fue en Jericó? ¿Cómo estuvo el festival? ¿No? El reporte es magnífico. Maravilloso. Pues primero, además que yo tengo un amor profundo por el HEY porque de hecho pues cuando trabajaba en Confama fui una de las que me correspondió hace 5 años traerlo y hoy verlo en ese nivel de consolidación, ver el número de personas que asistieron, la maravilla de los visitantes, o sea, realmente, y ver a Jericó vibrando de esa manera, es entender cómo la cultura, cómo digamos un festival de ideas como es el HEY se convierte en un espacio maravilloso de desarrollo territorial, entonces feliz. Bueno, pero ese es otro asunto diferente. Aprovechamos y es que vimos que la rectora estaba por allá para que nos diera un parte, pero habrá que invitar a David Escobar, el director general de Confama, o a la encargada de los temas culturales para hablar de este asunto. 18 minutos para las 7. Esa preocupación, rectora, que acabo de expresar. Muchas familias antioqueñas que incluso han tenido que frenar la inscripción y pagar la matrícula porque el tema no da. Es que incrementos del 10, del 11, 12%, pues son muy difíciles de asumir para muchas familias. ¿Ustedes cómo están en relación con ese asunto? ¿Tienen deserción por esa carestía y por esa inflación? Felipe, todavía nosotros no podríamos afirmar, porque digamos las cifras se consolidan alrededor de marzo, abril, para uno poder entender si tenemos deserción entre cortes, que es la que uno, digamos, observa con estos fenómenos. Claramente el país tiene un gran reto, o sea, en general los costos del país es complejo no solo para la educación, sino para muchos otros contextos en los cuales la educación tiene un peso importante. El año pasado nosotros como universidades cerramos un momento complejo en la discusión sobre el incremento de las matrículas a raíz como de, digamos que todas las universidades privadas nos regimos en su mayoría por el IPC que está en octubre, que es el momento en el que desarrollamos las proyecciones. Para ese momento está en 12.22. La mayoría de las universidades cerramos en ese IPC, cual representa igual. Recuerden que las universidades en su mayoría lo que tenemos son personas, que recuerden que el IPC cerró en 13.2. 13-12, sí. Exacto, entonces estamos un poco, digamos, yo creo que viendo cómo activa, hasta el momento no tenemos ninguna alerta, al menos en la región de Antioquia, con disminuciones importantes en la matrícula. Sí, claramente las universidades todas estamos concentradas en tratar de desarrollar una gran cantidad de mecanismos. Yo te digo, yo en la universidad tengo más del 25% de nuestros estudiantes con ayudas financieras de algún tipo, o ya sea porque tienen becas parciales, completas, o también modelos de financiación propios, complementando lo que el ICETEX viene haciendo, que además tenemos pues un gran reto con el crecimiento del ICETEX en el país. Rectora, usted lo mencionaba, el cierre de 2022 fue un tanto complejo y ahí llegó una intervención del gobierno nacional cuando muchos universitarios, familias empezaron a quejarse por ese incremento pues que teníamos calculado con el IPC que usted ya nos explicó muy bien. ¿Cómo terminó esa relación teniendo también el contexto del ICETEX? Bueno, yo creo que el año pasado terminamos con 2 noticias importantes para las universidades que nos tomó un poco de sorpresa. La primera fue una contribución que quedó en la reforma tributaria para las universidades privadas con un principio absolutamente maravilloso, y es que realmente el acceso de los estudiantes al crédito del ICETEX iba a quedar altamente costoso vía el incremento, porque digamos que es IPC, era IPC más 9 puntos. Obviamente con un IPC del 13 en cálculo iba a ser imposible. Entonces, dentro de ese marco, una de las posibilidades era que los puntos adicionales, porque como el ICETEX lo que hace es que fondea y luego presta, los puntos adicionales los asumiéramos las universidades privadas. Digamos que el efecto es maravilloso, todas las universidades lo queremos, pero no nos estábamos esperando esa contribución. No se había discutido en el marco de la reforma tributaria hasta ese momento, las universidades privadas no lo teníamos en el radar y eso generó una primera tensión. Y la segunda, la definición de la matrícula, porque es claro
que la norma establece que somos libres reguladamente, es decir, podemos crecer el IPC X puntos. Esos X puntos normalmente van dirigidos al proyecto de calidad de nuestras universidades. Digamos que el año pasado un poco el llamado del ministro fue: por favor, no suban más del IPC. Lo que pasa es que estábamos en octubre, calculábamos que íbamos a cerrar un poquito más alto y eso para nosotros era un tema de tensión. Arrancamos el año, digamos, en una conversación. La semana pasada estuvimos algunas universidades con el ministro. Yo creo que tratando de generar un ambiente más de diálogo, las universidades queremos contribuir con los grandes retos del ministerio. Y creo que el ministro también reconoce que las formas en las cuales se desarrolló este último proceso no fueron como las que nosotros esperábamos en un espacio de conversación como es el que debemos tener entre universidades y ministerio. Pero pues creo que eso va a ser parte de un trabajo de conversación y de trabajo conjunto alrededor de los retos que tiene el Plan de Desarrollo hoy en educación superior. Rectora, usted nos hablaba que en esta época del año va a ser difícil hablar de deserción. Sin embargo, sí podríamos hablar cómo está la matrícula de estudiantes nuevos en pregrado y en posgrado y si se ha notado alguna disminución o el cambio en las preferencias de cuenta de las nuevas generaciones. ¿Cómo está esa matrícula? Realmente este es un fenómeno que no se presenta este año, es un fenómeno que viene transitando hace un buen tiempo. Es un fenómeno que está asociado a múltiples cosas. Uno, digamos, a los fenómenos demográficos. Cada vez hay menos jóvenes en grupos familiares, digamos, grupos familiares extensos no son los que más tenemos. Segundo, tenemos un desbalance en Colombia y es que nosotros todavía tenemos muchos jóvenes. Nosotros no estamos viviendo el fenómeno mundial de que es que hay menos jóvenes estudiando. Digamos, eso lo puede vivir Europa, países un poco más. Pero lo que es América, y especialmente América Latina, no tiene ese fenómeno. Tenemos muchos jóvenes todavía por acceder a la educación superior. Recuerden que Colombia tiene una cobertura del 54%. Todavía hay muchos jóvenes que no acceden. ¿Cuál es el asunto? El acceso, o sea, la capacidad de pago de los estudiantes para las universidades, lo cual obliga a la gratuidad, que fue un fenómeno, digamos, el último efecto frente a las universidades públicas, pero hay una reflexión profunda frente a cómo aprovechar la capacidad de las universidades privadas, que recuerden que en Colombia las universidades privadas somos sin ánimo de lucro y realmente nosotros no somos de nadie. Somos instituciones que somos de los estudiantes que pagan sus matrículas. Entonces yo lo que te diría es que venimos en un fenómeno de, digamos, nuestras matrículas están muy estabilizadas, tienden a bajar por el número de estudiantes y nuestros grandes esfuerzos hoy es como flexibilizarnos para que lleguen estudiantes que en otros casos no podrían pagar nuestra matrícula, pero que hoy están todavía pendientes para estudiar. Rectora, gusto en saludarla, rato sin verla. Qué bueno, este es su casa, usted sabe que esta es su casa. Hablemos de temas de educación, de retos de educación. Mañana es el Día Mundial de la Educación. ¿Cuáles son esos retos grandes que se tienen en educación superior? Retos que tienen que ver con tanta cosa que hoy ronda ese tema. Es verdad, mañana tenemos el Día Internacional de la Educación. La UNICEF nos está convocando alrededor de un tema importante que es el acceso a la educación superior, sobre todo en poblaciones vulnerables. A mujeres que no acceden, como la población afgana, es un poco como el gran llamado mundial. Ahora, el país de cara como al ejercicio internacional tiene múltiples retos. Uno de ellos, sin duda, sigue siendo la cobertura, sobre todo para jóvenes que no pueden acceder a pagar la educación. Dos, la transformación de la educación, claramente. Yo no sé si ustedes han visto recientemente todo este debate internacional en el que estamos las universidades alrededor de la inteligencia artificial. Con la salida del chat GPT, que es un chat que, digamos, no es la única fórmula de inteligencia artificial, pero es uno que se volvió muy popular en los últimos días, alrededor de si había copia a los estudiantes cuando usaban inteligencia artificial. Es un chat que si no han entrado, los invito a que ingresen. Te puede hablar como un periodista de acuerdo con un tema específico, les puede ayudar a hacer a ustedes un speech, un ensayo, frente a, sí. No, y a ustedes, por ejemplo, como desde el periodismo, a poder mirar cómo abordar el noticiero de hoy. Tú le dices, vamos a las 6:30 de la mañana a hablar sobre actualidad en educación superior, ¿qué temas hay que hablar? Y el chat te arroja toda esa información y eso ha generado, digamos, un debate inmenso. A mí me encanta ese debate porque me parece que es necesario en todo este tema de la transformación de la educación, de lo que los jóvenes y las preferencias están teniendo, saber que la tecnología está introduciendo elementos importantes. Entonces, a nivel internacional, esos dos focos, y a nivel nacional, pues es que estamos frente al Plan de Desarrollo Nacional.
y claramente están las metas asociadas a la educación superior, los 500.000 cupos de acceso y de cobertura, que todavía no es suficientemente claro cómo vamos a llegar a ellos, o sea, el país cómo va a unificar las fuerzas de las universidades públicas y privadas para poder llegar a esto. El ministro nos ha hablado sobre la transformación del sistema de calidad, que a nosotros además eso es como música para nuestros oídos, porque este es un sistema en el cual nos demoramos aprobando un programa 3, 4, 5 años, y con la rapidez con la que están cambiando las profesiones, con las exigencias de la sociedad, es un sistema absolutamente robusto y complejo para un momento que necesitamos de flexibilidad. Entonces yo creo que esos son como algunos de los grandes retos que nosotros tenemos sobre la mesa. Bueno, para quienes apenas se están conectando, llegan al Consejo de Redacción, conversación a esta hora con Claudia Restrepo, la rectora de la Universidad de AFID. Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana. Rectora, ya en asuntos más locales, digamos, de la universidad, ¿cómo empezaron las actividades? ¿Cómo van los muchachos? ¿Ya están en las aulas de clase? ¿El cronograma para este año? Bueno, pues este es el día cero para todas. Digamos que algunas, muy pocas, empezaron hace un par de semanas. La mayoría de nosotros estábamos la semana pasada con lo que llamamos los estudiantes de primer semestre, recibiendo a los nuevos, y hoy arrancamos ya clase full. Es un semestre pues muy rico en un montón de cosas. Yo creo que las universidades tenemos unas dinámicas fuertes. Antioquia tiene un momento muy especial, y es que hemos tenido un cambio de rectores en el grupo de las universidades más grandes de la región. Próximamente tendremos el nuevo rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, que es el padre Diego. Despedir al padre Julio. Pero digamos que esto también está mostrando un momento de renovación. Entonces yo creo que la región se está haciendo preguntas no solo de cobertura, sino de calidad, de mejoras, de cambios, tecnología, emprendimiento. Entonces yo lo que siento es un momento muy relevante en términos de lo que está representando la educación superior en la región, y creo que empezamos un semestre con muchos ánimos. Este va a ser un año complejo por muchas razones, pues es un año de elecciones, es un año donde el plan de desarrollo nos está arrojando ya, pues nacional nos va a arrojar otros retos, y yo creo que Antioquia está atenta a todo ese proceso. Y de novedades, ¿han pensado en modificaciones, nuevos pregrados, nuevos posgrados? ¿Hay iniciativas en ese sentido? Yo creo que todas las universidades estamos muy en esa línea y cada vez creando programas más flexibles. Si te hablo de AFID, pues nosotros hoy estamos trabajando, el año pasado inscribimos el programa de medicina. ¿Cómo así? ¿Medicina en EAFID? Medicina en EAFID, ¿cómo le parece? Eso es una noticia. Ya eso a nosotros nos tremendo. convertiría, tenemos 5 escuelas, esta sería nuestra 6ª escuela. El tema de emprendimiento, yo creo que es una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros, no solo en EAFID, sino las universidades en general. Medellín ha perdido cabida en el sistema de ciencia, tecnología e innovación en los últimos 2 años. El CUE nos lo mostró en los resultados. No estamos apareciendo en el radar en el mundo del emprendimiento de manera contundente. Entonces EAFID tiene un gran deber, casi que moral, alrededor de una región que teje un nuevo tejido crea un nuevo tejido empresarial. Entonces venimos con una propuesta que es ongoing, a trabajar en un centro de emprendimiento de impacto de manera importante, recibiendo emprendedores de impacto en la universidad. Tecnología, casi todas estamos incursionando fuertemente en temas de programación, de cursos más flexibles, microcertificaciones alrededor del tema de la tecnología y la programación. EAFID entra ya hoy, desde el año pasado estamos con pensamiento computacional para todos los estudiantes de todos los pregrados de manera, digamos, obligatoria en el primer semestre. Entonces yo creo que lo que estás viendo es está emergiendo una nueva una nueva visión educativa más conectada con los nuevos tiempos. Tenemos unos retos, la pandemia nos dejó unas brechas educativas inmensas. Nosotros estamos recibiendo estudiantes, no solo de AFID, sino todas las universidades, con competencias más bajas en lectoescritura y en matemática, y eso hoy es un asunto para nosotros absolutamente relevante. Rectora, usted nos hablaba acerca de este año que va a tener sus tensiones en temas de elecciones, todo lo que se viene en el panorama regional. El año 2022 generó algunas situaciones de amenazas en EAFID. No fue ajeno a esa situación que vivieron otras universidades. ¿Cómo se intervinieron y qué se ve frente al panorama que podemos tener este año? Sí, de hecho nosotros creo que tuvimos un momento, y todavía, porque pues digamos que no hemos logrado resolver
a pesar de que hemos estado en varias instancias con varias autoridades tratando de hacer el proceso de investigación, cuando se desató todo este movimiento en el país y todas estas movilizaciones que hubo, que no más que el año pasado fueron en el anterior, eso desató algunas diferencias que terminaron concluyendo en unas amenazas a estudiantes y a profesores nuestros que habían, digamos, en algunos casos, algunos de ellos habían participado en marchas y otros profesores habían participado en debates alrededor de qué pasaba con las movilizaciones. Y de manera desafortunada tuvimos unas amenazas que el año pasado se volvieron a reaparecer. No es claro de qué se trata. Estamos hablando de un marco muy pequeño, pero que genera mucho dolor para nosotros, porque pues hemos sido una comunidad que destacamos el pluralismo, la diversidad, la posibilidad de pensamiento ampliado, y obviamente que alguien pues genere este tipo de amenazas a la vida de nuestros estudiantes y de nuestros profesores desata una dinámica dentro de la universidad que nos genera mucha preocupación. Entonces digamos que hemos estado atentos a trabajar cada vez más en el cultivo de una democracia plural y que obviamente la posibilidad de conversación, es que una universidad es eso, formas distintas de pensamiento y de conversación. Es absolutamente absurdo esperar que todos pensemos igual, y en ese marco y en ese contexto es donde, digamos, estas amenazas se han convertido en algo crítico para nosotros como comunidad. Rectora, la Universidad EAFID ha sido pionera en pensarse el ordenamiento territorial desde Urban, asuntos en materia de la movilidad sostenible, pero también temas relacionados con el cambio climático. ¿Seguirá la universidad opinando y participando en cuanto a esta situación por la que está atravesando la ciudad en materia de cambio climático, de lo que se necesita para esa adaptación y cómo será esa participación de la universidad? Siempre, yo creo que por dos razones importantes. Uno de nuestros grandes ecosistemas de relacionamiento es el sector público y los sistemas sociales y públicos. O sea, EAFID ha madurado muchísimo en su posibilidad. Una de las grandes cosas que EAFID tiene es su capacidad de conectar con el mundo de las organizaciones, y estos sistemas públicos para nosotros son críticos. Segundo, uno de los grandes desafíos que tenemos en el mapa de futuro es desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, cambio climático, adaptación climática, todo lo que tiene el efecto, y para eso tenemos mecanismos no solo como Urban, sino como el Centro de Valor Público que está instalado en la universidad y que se hace preguntas justamente sobre eso. Yo creo que ese es un debate que apenas, digamos, se está tomando en la envergadura que él tiene. Nosotros operamos y acompañamos al área metropolitana en la operación del CIATA. O sea, todos los temas climáticos y desarrollo en este sentido son del primer orden en la investigación y en la incidencia que la universidad debe tener. Y creo que no solo somos nosotros, en general la región necesita que todos estemos rodeando, porque esta región particularmente desde un tiempo para atrás tiene asuntos bastante tensos alrededor de nuestra adaptación a los cambios climáticos. Rectora, mucho que hablar, el tema de becas, el tema de financiación, el tema de internacionalización, pero ahorita mis compañeros tocaban un tema. Hay muchachos que no quieren hacer carreras tan largas, quieren salir a producir, quieren el tema del software, de las nuevas tecnologías. ¿Han pensado, le entendí algo de tecnología? Quieren ser nómadas digitales, sí, todos, incluso en la formación. Exacto, y quieren estar aquí o allá. Han inventado, ustedes han creado, han diseñado una política de que estos muchachos no se queden 4 o 5 años en la universidad, sino, si mal le entendí, es una especie de certificación, pero saldrían avalados con certificaciones oficiales de la universidad en temas de tecnología. O sea, la noticia es que EAFID no solamente va a dar carreras, producir o vender servicios en carreras universitarias, sino también en tecnología. Claro, es que recordemos, EAFID nació hace 63 años y nació para desarrollar talento en un momento en que la región necesitaba expandirse. Y uno de sus ejes fundamentales, por eso la T de EAFID originalmente era tecnología. Para nosotros, EAFID trajo el Internet, fue uno de los grandes pioneros del Internet en el país. O sea, EAFID ha sido de vanguardia en todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico territorial, no solo antioqueño, sino en Colombia. Y una de las cosas que estamos avanzando, y por eso les decía hace poco, todos nuestros estudiantes pensamiento computacional, o sea, porque ya no lo estamos sintiendo solamente en que el estudiante quiera cortas para estudiar programación. No, es que hoy cualquier estudiante de cualquier carrera que salga, una de las primeras cosas que le piden es interactuar con temas de programación. Pero además hemos creado NodoX. NodoX es una plataforma de formación en tecnologías mediante microcertificaciones, que permite que el estudiante en microcertificaciones de 3, 6, 9 meses pueda
poder tener capacidades para hacer programación en conexión con empresas. Entonces la empresa entrega el reto, qué bien. los estudiantes desde el principio empiezan a trabajar como en una escuela de código, rápidamente a programar, resolviendo problemas concretos. Y terminan colocados. Y terminan Es la idea, trabajando. ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Muy bien. Rectora, gracias. Buenísimo. Bienvenida siempre a esta su casa, Escuela de Medicina, la sexta escuela de AFID. Ese cronograma dice que si todo se surte bien, ¿cuándo AFID pudiera estar ofreciendo el pregrado de medicina? Felipe, ese es nuestro gran debate cuando te decía que amamos profundamente que el ministro hable sobre la transformación del sistema de calidad, porque en últimas es muy demorado frente a ese ejercicio. Nosotros estamos esperando que 1 año y medio debe ser lo normal que se surta en que el ministerio haga, digamos, si seguimos con los ritmos que veníamos en ese sentido. En el entretanto, la universidad, que su líder es Gabriel Mesa, que llegó a la universidad como director académico de Ciencias del Cuidado y de la Vida, ha venido no solo desarrollando los ejercicios del programa, sino otro tipo de programas adicionales de maestrías, especializaciones. Nosotros, de hecho, más del 13% de nuestra investigación hoy ya es en temas de medicina y ciencias del cuidado de la vida. O sea, no es una cosa ajena a la universidad. Hoy tenemos un porcentaje elevadísimo a través de biología, ingeniería matemática, ingeniería física y otros programas desarrollando, digamos, material investigativo alrededor de medicina. Y el estudio de mercado da para otra facultad de medicina cuyos semestres están en 15, 20, 25 y 30 millones de pesos. Pues lo más extraño, te voy a decir, es que es el programa con mayor demanda en el país. Las universidades son insuficientes para atender la demanda que tenemos en este momento, entre otras porque ninguna universidad tiene un número muy alto de estudiantes. O sea, no tenés una universidad en el país que tenga más de 120, 125 estudiantes que pueda recibir en primer semestre. Ese es el único programa prácticamente que hay en el país que tiene limitaciones desde que es aprobado por el número de estudiantes en el primer semestre. O sea, yo no tengo ninguna limitación en ningún programa sobre el número de estudiantes de pregrado que entren en el primer semestre, sino los que se matriculen. Medicina en todas las universidades está regulada, solo tienen un cupo específico de creación. Entonces esto hace que no haya una oferta tan grande verdaderamente para que los estudiantes que desean estudiar medicina lo hagan. Entonces, realmente, especialmente para una región como Antioquia, donde el cuidado, el bienestar, la salud, especialmente en dos énfasis que nosotros queremos tener, que es hábitos de salud y todo este tema digamos, de medicina del cuidado y tecnología, que son como los dos ejes que queremos tener en la universidad. Una apuesta supremamente interesante de parte de AFID con esta escuela de medicina. Rectora, gracias, bienvenida y éxitos en este 2023. No, pues muchísimas gracias a ustedes y espero verlos más tarde.